Bogotá tiene grandes desafíos. Por un lado, la ciudad que tiene más migrantes en territorio colombiano. Igualmente también es de las principales ciudades que tiene una población tal vez más formada, con más profesionales, esto según algunas encuestas, sobre todo del DANE. La implementación del ETPB como un documento de identificación y de regularización pues está todavía en una fase inicial. Hasta ahora está terminando el registro y justamente lo que viene en estos próximos 9 años es mirar cómo se da esa integración y evidentemente el plano laboral será una de las primeras puertas que tienen que abrirse. Yo creo que, bueno, por el lado positivo, los migrantes que han llegado al país, la mayoría están en edad productiva, es decir, son población joven. Pero la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá hace poco sacó un estudio tratando de dimensionar cuáles eran los alcances de la migración venezolana dentro del mercado laboral de la ciudad y determinó que una muy pequeña parte es la que ocupa la fuerza laboral de la ciudad. Es decir, a pesar de que hay tantos migrantes que pueden ser empleados dentro de la ciudad, muy pocos de ellos realmente lo están y están aportando al desarrollo económico pues del distrito. Entonces creo que eso se puede ver principalmente a 2 factores. El primero es uno que puede estar relacionado con la discriminación, la xenofobia y la dificultad que tienen las personas extranjeras en acceder a inserción laboral en el país. Y por el otro lado, el tema de la regularización. Como decía la profesora María Clara antes, pues el Estatuto Temporal de Protección todavía está en una fase muy primaria y tiene algunos desafíos que se han planteado sobre todo en los últimos meses, y eso se relaciona con la lentitud que ha tenido la entidad Migración Colombia para regularizar el número de migrantes que se estimaría como necesario en este momento para acoplarse al mercado laboral de la ciudad. Un obstáculo muy grande que es el tema de los títulos que traen los venezolanos, ¿no? Y ese, al no venir debidamente pues apostillados en Venezuela y eso, pues no son aceptados o requieren un trayecto mucho más largo, ¿no? Y es una pena para Colombia porque generalmente pues la gente que viene con títulos, bien sea a nivel universitario, bien sea a nivel técnico o incluso luego con gente con maestrías y doctorados, pues eso es un aporte neto, digamos, a Colombia, que además le ha salido gratis, bueno, le ha costado formar. Este sí creo que es un obstáculo y es un tema también que el país tiene que abordar y ojalá lo pueda abordar pues con inteligencia para sacarle el máximo provecho. Los fenómenos migratorios se dan en las 2 direcciones. Se dan en las sociedades con transformaciones con la población que llega. En Colombia ya tenemos unas situaciones estructurales de subempleo, de empleo informal, unas características que hacen parte de la sociedad colombiana, y un colombiano también tiene dificultades para conseguir un empleo. No va a cambiar porque ahora los venezolanos están exigiendo. Con la llegada de los venezolanos se empieza a presentar una tensión y esa tensión es la que va a transformar. En Bogotá particularmente, en el sector transporte, en la dinámica de transporte público se estaba creando oferta que nadie tomaba porque la población colombiana no estaba interesada en eso. Cuando llega la población venezolana y encuentra un nicho de oportunidad, además de un trabajo formal con unas características que les permite incluso acceder a parte de la oferta social que tiene la ciudad, se empieza a generar un interés nuevamente y eso rompe un poco la estructura que tenía el país. La migración genera movimientos en las 2 direcciones. El mercado laboral colombiano va a empezar a transformarse, hay que hacer una inversión social y en eso quiero ser claro porque la mayoría de la gente suele hablar de la migración preparada, de los venezolanos que tenían una mayor capacidad, habían cursado una formación profesional. En los últimos años hemos recibido una población que no ha recibido esa formación, que viene incluso con unas deficiencias muy grandes en el sistema educativo, que son una inversión educativa para Bogotá. Hay que hacer un esfuerzo para que esa población adquiera una serie de conocimientos y se pueden generar políticas direccionadas a sectores que antes no eran tenidos en cuenta. Sabemos que en algunos sectores en salud, en algunos sectores en asistencia social, la gente no le interesaba esa oferta y no iba allá. La población venezolana puede empezar a llenar esa oferta si se le crean los estímulos adecuados y colateralmente también va a generar que los colombianos se muevan. Entonces, el fenómeno de integración se va a dar en las 2 direcciones. Va a ser una presión que mueve, va a generar tensión, en algunos momentos conflicto, que es absolutamente normal.
el asunto es evitar que ese conflicto escale a un conflicto violento. Se culpa al migrante, no al empleador, ¿no? Porque siempre se dice que es el migrante quien viene a competir de una manera desleal y a quitar empleos, pero el debate no está en que el empleador se aprovecha de la vulnerabilidad de la persona para ofrecer un salario más bajo. Entonces creo que allí tiene que haber mayor acceso a la justicia, para eso por supuesto mayor información y mayor formación en democracia. Por otro lado también temas de xenofobia, tiene que justamente manejarse el tema de abusos laborales desde una mirada social y justamente romper esas narrativas en donde hoy el principal culpable aparentemente es el migrante cuando no lo es toda una estructura un poco perversa que busca aprovecharse de poblaciones vulnerables sin alta necesidad. Yo creo importante también que en los temas de precarización laboral y para evitar que ese escenario ocurra, es importante concientizar al empleador de las consecuencias que eso tiene, no solo para el migrante al momento en el que lo precariza, sino las consecuencias que tiene realmente para todos nosotros como población receptora. Y es que al momento de precarizar, cuando el empleador le ofrece al migrante un menor salario de lo que le ofrecería a una persona colombiana porque sí está documentada, realmente lo que ocurre ahí es una competencia desleal que termina en desempleo, que termina en mayor pobreza, que termina pues en unas consecuencias que nos afectan a todos en general. Entonces creo que si sacamos un poco la discusión de cómo estas injusticias en el mercado laboral le afectan al migrante y lo ampliamos más a cómo nos afecta a nosotros como país, de pronto eso puede hacer que realmente se disminuya si lo sentimos como algo propio, no como un problema que solo le afecta al extranjero. El reto de la formalidad laboral y que los migrantes efectivamente puedan acceder al sector económico laboral con contratos formales, abriendo cuentas bancarias, pues tal vez es como el principal desafío y para ello se requiere un trabajo previo. Regularización, ya muchos están regularizados con el ETPB, con el PPT, pero no todos. Ese tema creo que es determinante y evidentemente también el enfoque de género, en donde se ha visto que sí hay unas brechas mayores para la población femenina para adquirir o para acceder al mercado laboral y más aún para acceder al mercado laboral formal. También está un tema que ya no es solamente la población venezolana, sino la disparidad de salarios y pues evidentemente la población femenina migrante se ve mucho más afectada por este tipo de situaciones. Que han faltado por parte de las autoridades socializar de manera suficiente y amplia el permiso por protección temporal, que es el documento de identidad que se otorga a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Y esta socialización que se tiene que hacer en muchas instancias de la sociedad, pero tiene que ir especialmente al tema de los empleadores, ¿no? Porque pues, son los que generan empleo, y si los empleadores no tienen confianza, no aceptan, no conocen incluso el documento, de poco sirve que los migrantes cuenten con este, digamos, instrumento de regularización. Es fundamental trabajar en la parte de recursos humanos, tanto de los públicos como de los privados, y dentro de las instituciones del distrito, las diferentes secretarías, hay que trabajar muchísimo con los funcionarios que hacen ventanilla, que hacen atención al público, porque es uno de los sectores en los cuales tal vez no lo hacen, digamos, ni siquiera entendiendo que están asumiendo un comportamiento xenófobo, pero su comportamiento termina agrediendo y atacando los derechos laborales o los derechos generales de esta población, simplemente porque les imponen barreras que a un ciudadano colombiano no le imponen, o a veces incluso por el propio desconocimiento del permiso por protección temporal. No hay que desconocer la fuerza de emprendimiento que viene implícita en la población migrante, que evidentemente ha mostrado que hay un importante porcentaje de esta población que está trabajando como independiente, ya sea desde la formalidad o la informalidad, y eso abre evidentemente oportunidades de emprendimiento que, bien aprovechado por políticas públicas, puede generar grandes réditos a la sociedad y a la productividad del país. Es una de las particularidades del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, y es que se está estudiando en tiempo real. En el último año, tristemente, ha caído un poco la financiación de la cooperación internacional a estos esfuerzos, pero una de las cosas que teníamos en este caso particularmente era que se estaba produciendo información en tiempo real, que habían grupos de trabajo investigando cuáles eran esas barreras, incluso que se hacían acuerdos con gobierno, ya sea nacional o del orden distrital, para identificar esas barreras. El Observatorio Laboral, por ejemplo, de la Universidad de Rosario también hizo investigaciones en la materia, y
No hay que perder la energía de lo que ya se venía haciendo, pero también hay que ampliar y hay que hacer ya estudios muchísimo más específicos, focalizados. Yo agregaría que es importante el enfoque local, y es que efectivamente las universidades tienen que especializarse en cuál es el impacto laboral o los desafíos en términos laborales para la población migrante. Sabemos que Bogotá es líder en varios de los estudios que se están haciendo, pero ¿qué está pasando con otras ciudades? ¿Qué tanto se está monitoreando cómo se está dando esa integración laboral o no dentro de los territorios? Creo que hacia allí todavía hay una ausencia muy grande de información. Brasil recibe a los migrantes, sabe en qué se pueden ocupar y sabe en qué sector de su país podrían ser más productivos. Evidentemente ahí la academia tiene un papel preponderante no solo en el diagnóstico, sino también en apoyar pues, la formulación de políticas públicas que harían que esa oferta se canalizara mejor y se pudiera convertir realmente en fuerza laboral. Hay estudios que han calculado no solo en Colombia, sino incluso en otros países de la región, en cuántos puntos el PIB podría mejorar las estadísticas, ¿no? Con el aporte que la fuerza laboral venezolana hace. Y creo que el dar a conocer estos índices, ¿verdad? Estos indicadores creo que serían de gran ayuda para desmistificar un poco todas estas cosas de que vienen a quitar empleo. Pues más bien el resultado neto al final es que ayudan al desarrollo nacional, ¿no? Y a la creación de riqueza. Y a la creación de riqueza significa a la vez la creación también de mucho más empleo. Los migrantes con el tiempo terminan integrándose, ¿no? Pero este proceso puede ser traumático, puede ser largo, ¿no? Entonces la idea, digamos, a través de políticas públicas es hacer mucho más fluido el proceso de integración y de hacerlo más corto también.